Toda gran investigación, en realidad, empieza con algo muy simple, una chispa, una simple observación. Pero ¿cómo se logra que esa idea, esa primera intuición, se transforme en una historia sólida, coherente y que además sea a prueba de balas? Bueno, en este análisis vamos a ver justo eso. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo pasamos de algo que vimos o que sentimos que es un problema a algo que de verdad podemos probar y analizar? Es dar ese salto gigantesco de la anécdota personal a la evidencia pura y dura. Ese es el verdadero viaje. Ok, este va a ser nuestro mapa del camino. Primero, vamos a pensar en la investigación como si fuera una historia. Luego, veremos cómo probar que el problema existe de verdad. Después, nos metemos a construir el mero centro de la narrativa. Y finalmente, exploramos cómo el nuevo ecosistema digital está cambiando por completo las reglas del juego. Lo primerito es un cambio de chip. No se trata nada más de juntar datos y ya. Se trata de contar una historia. Una buena historia que tenga un problema claro, un contexto, personajes y con un poco de suerte, una resolución o al menos un entendimiento mucho más profundo. Si lo vemos así, todo empieza a tomar forma. Ahora sí, vamos con el paso que es, yo diría, el más crucial. Para quien investiga, el problema es obvio, está ahí, enfrente de sus narices. Pero para el resto del mundo podría parecer una exageración o hasta una invención. Así que el primer trabajo no es resolver el problema, sino demostrar, sin que quede ni una sola duda, que de verdad existe. Y aquí es donde se ve clarísima la diferencia. Una cosa es la percepción personal, que se basa en el yo lo vi, en la anécdota. Y otra muy distinta es la evidencia demostrable, que se construye con datos duros, con estadísticas, con lo que ya se ha escrito del tema y con estudios previos. Es el brinco de lo subjetivo a lo objetivo. Para lograr eso, hay una mentalidad que funciona como una herramienta superpoderosa, la del experto cínico. Es como imaginar que el crítico más duro, el que más te odia, es un experto en tu tema. Esta postura obliga a blindar cada afirmación, cada dato, cada pedacito de la lógica. Es, sin duda, el control de calidad más estricto que puede haber. Bueno, una vez que ya logramos demostrar que el problema es real, que no es un invento, entonces sí, empezamos a construir el corazón de nuestra historia. Y esto no se hace nomás a la brava, ¿eh? Hay que seguir una serie de pasos muy lógicos que le van a dar forma y dirección a toda la investigación. El proceso tiene que ser muy metódico. Primero, hay que definir con una precisión casi quirúrgica de qué estamos hablando. Si es violencia, qué tipo de violencia. Ok. Luego, a ver qué se sabe ya del tema, para no empezar de cero. Después viene lo complicado. ¿Cómo hacemos para medir algo tan abstracto como los valores o la resiliencia? Y por último, definimos el universo, exactamente a quién vamos a estudiar. Ahora, demos un giro y hablemos de cómo la tecnología está, pues, revolviendo todo este asunto. Por lo general, antes la pregunta de investigación venía primero. Hoy, con este ecosistema digital, pasa algo curioso. Muchas veces ya tenemos una balanza de datos encima antes de tener siquiera una pregunta clara. Miren, en esta tabla se ve súper claro el antes y el después. El método tradicional parte de una teoría y a partir de ahí genera datos para comprobarla. El nuevo paradigma, en cambio, muchas veces empieza con un océano de datos que ya existen, como, no sé, comentarios en redes sociales, y lo que busca es encontrar patrones ahí para generar hallazgos o insights. O sea, el orden de las cosas se invirtió por completo. Claro, y cuando hablamos de estos datos nos referimos al famoso Big Data. Pero ojo, no se trata nada más de que sean muchos datos. Se trata del enorme volumen, o sea, la escala masiva, la variedad de formatos que van de texto a video o imágenes, la velocidad con la que se generan, que es casi en tiempo real, y la importantísima veracidad, que es el reto de asegurarse que esos datos son confiables. Pero bueno, este nuevo mundo de datos no nomás nos da herramientas más potentes, también nos pone enfrente un montón de desafíos nuevos, no solo intelectuales, sino también, y esto es muy importante, éticos. Porque aquí está la clave de todo. Tener más datos no significa que se resuelvan mágicamente los problemas de siempre. De hecho, a veces hasta los puede hacer más grandes. Un pequeño sesgo en un conjunto de datos masivo puede llevar a conclusiones masivamente equivocadas. Por eso, el rigor, el contexto y el pensamiento crítico son ahora más importantes que nunca. Y esto nos lleva a preguntas bien complicadas. Por ejemplo, si los datos los generaron miles de personas en una plataforma, ¿de quién es el crédito de la investigación? ¿El rol del investigador se reduce a ser un simple analista de datos? Y quizás lo más importante, ¿cómo nos aseguramos de no reducir la enorme complejidad de una experiencia humana a simples puntos en una gráfica? Al final, ¿saben qué? Todo regresa al mismo punto, a la narrativa.
Las herramientas cambian, la escala de los datos es algo que antes no podíamos ni imaginar, pero el desafío de fondo sigue siendo el mismo, usar toda esta información no solo para encontrar patrones, sino para contar una historia que sea, en esencia, profundamente humana. Y esa es la pregunta que nos queda para reflexionar.